10 minutos faltan para las 8 de la mañana. Está con nosotros en Ahora es Cuando la línea telefónica y con él queremos conversar el ex ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Señor Valenzuela, gracias por estar con nosotros. Juan, ¿Cómo le va? Juan Manuel, bien, bastante bien. En un ratito más, a las 9, parte el bus de Rancagua a Concepción, así que vuelvo a la UDEC. Feliz, esta es la última entrevista para referirme a la salida. Ya hay que hacer que cambie fuera. Sí, en algún momento hay que, claro, dar vuelta a la página. Agradecemos que tengamos la posibilidad de poder entrevistarlo. Usted ha comentado que el presidente le dijo que no podía tener el gabinete un ministro que haya apoyado las dos listas. ¿Me puede explicar un poquitito para entender bien ese concepto de las razones que le A esgrimió ver, el presidente? hay que ser más preciso. El presidente reiteró los dos últimos meses de que la política de él y del gobierno, del comité político y el partido, ¿no? Que el hegemónico, que es el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, Ujú. el Partido Comunista, que tienen allí los principales ministerios y representación parlamentaria. Entonces, en el contexto de eso fue bien claro, y yo me jugué internamente por lista unitaria, y también se jugó advirtiendo que iba a ser muy difícil esto, y con mucha claridad intelectual. Carmen Bolet, que hace un año y medio, tú recordarás, Juan Manuel, insistió en que se permitiera la federación de partidos o esquemas como a propósito del Frente Amplio, como lo que ocurre en Uruguay, ¿no? De que hay ley de lema. Tú puedes votar por el lema, por la coalición, y votar por los sublemas, ¿Ya? que según como la gente los vote, ¿no? Como se hace una negociación en que en el caso de Chile se ven conservadores siempre, y por eso varios nos fuimos a la concertación a mediados del 2006, ¿no? ¿Te acuerdas que no se querían primarias? Y había el peso de la noche, el grupo chico de poder que no sé de quiénes eran los candidatos sin proceso más democrático, Ujú. y por eso se propuso esto de federación de partidos que tuvieran la obligación, eso sí, con orden, ¿no? La obligación de apoyar al gobierno y pertenecer y mantenerse en esa federación de partidos, o si no perdían el escaño. Yo creo que eran salidas institucionales bastante que se hablaron cuando era ministro secretario general de la presidencia, Juan Elizalde, y nada, esto fue una crónica de un conflicto anunciado. Ya. Hay un cuestionamiento, me gustaría saber usted cómo interpreta ese cuestionamiento respecto de que un ministro esté en el cargo, no esté en el cargo en función de avatares de características eminentemente político-electorales, por decirlo así. Porque uno puede entender que un ministro puede estar por razones políticas para, digamos, darle representatividad a las diferentes sensibilidades que respaldan a un gobierno. Algunos le dicen cuoteo, otros dicen sensibilidades, pero ¿para qué nos vamos a detener en ese detalle? Respecto de tener un equilibrio, ¿no?, político bien representado según los partidos que apoyan al gobierno, pero que un ministro entre o salga en función de lo que haga o deje de hacer un partido en una negociación electoral, eso cuesta un poco más entenderlo. Se lo voy a decir de otra manera. La mayoría de los chilenos A me ver, imagino que quiere tener al mejor ministro haciendo la pega. Y a usted, uno entiende que el presidente lo mantenía porque hacía bien la pega y que ahora sale, no porque haya hecho mal la pega. ¿Cómo interpreta usted eso? Juan Manuel, a ver, por Dios, esto es parte, es político y técnico. Ahora el presidente tenía esta amplitud. Recuerda que un tercio de los ministros son independientes, a lo mejor pueden tener alguna cercanía con algún partido, pero aquí hay personas que son independientes. En el caso nuestro, el presidente, yo mismo le dije, oiga, va a salir reclamando una senadora, le anuncié todo lo que los parteros, los combatí, porque destruyeron los bosques, pero el presidente me dijo, quiero que usted sea el ministro de Agricultura, porque sabe que yo he estudiado en Wisconsin, la Universidad Agrarista, que es una reforma agraria en Chile, y porque fui capaz de articular a todo el mundo en la Comisión de Estado para la Descentralización y lograr un voto unánime, o sea, capacidad de articulación, Ujú. y lo que se requiere en estos procesos políticos. Pero somos parte de una coalición, fuimos parte de la primaria, donde se va a respetar y se va a apoyar a Janet Jara, y los ministros pueden salir. Por eso yo también expresé aquí una cierta racionalidad política,
que no la comparto, pero existe una racionalidad, y además porque se hizo esfuerzo, se hizo algunos esfuerzos ahí intermediando entre la dirección del FREB y el ISALDE para buscar algún acuerdo de los distritos básicos que pedía el FREB, pero hubo tampoco cortocircuito, pero no hubo comunicación ni voluntad. Y cuando ya Tomás Hitcher y Acción Humanista se retiran de esas negociaciones, hubo sonrisas de otros, ¿no? Serían más como, ahí insisto, procesos democráticos que permitan como lo mixto, primaria y a su vez representación y a su vez obligatoriedad de permanencia en un grupo político, para que esto no sea chaqueteo de 25, 30 partidos y personas que después andan pidiendo más bien favores personales para dar los votos en el Parlamento, que seguir una agenda política, se entiende que es necesario fortalecer. Ya, me cuesta entender en todo caso de la lógica de sacar un ministro, porque el partido, más allá de lo que el ministro hubiese podido hacer o no logró llegar a un acuerdo para formar parte de una lista unitaria y que de alguna manera se castiga al ministro. Juan Manuel, pero más allá del ministro, el equipo, porque si hay un sector que ha estado los últimos 2 años dando ejemplo de cooperación público-privada, de una agenda ambiental, que creció 7,4% el sector agropecuario. Y este primer semestre creció la economía 3,1% y este sector creció 6,1%, y 13% menos el precio de la hortaliza, verdura y fruta, etcétera, para la gente, bla, bla. Es un sector que ha tenido mucha cooperación y ha andado bien. Así que espero que la ministra Fernández mantenga los equipos y el clima de colaboración muy abierta, tanto con las confederaciones campesinas, la ambiental y con los gremios, como lo hemos estado haciendo ahí, como se hizo, ¿no? Bien ejemplarmente en la agricultura. Esa es la gracia de quienes creemos en lo federal, en los directorios, más que en los costos de la personalidad. ¿Qué siente usted que le quedó pendiente por hacer entonces, ministro? Yo la parte forestal, José Manuel, encuentro ahí había un veto muy obtuso de parte de la derecha más dura a la ley de prevención de incendios. Entonces, tenemos ahí desde todo este primer semestre durmiendo la Comisión de Hacienda del Senado la ley de prevención de incendios, que es obligatorio los cortafuegos, la limpieza del interfaz urbano rural, y en paralelo estábamos trabajando además con Marcel una nueva ley de fomento de bosques mixtos, es decir, a propósito de paisaje resiliente, de que no fuera el puro monocultivo, pero que hubiera pinos, que necesitamos más pinos por captura de carbono, para la industria de la madera y las viviendas sociales, pero que tuviera un componente, lo llamamos 80-20, que el 20% fueran cortafuegos, bosques nativos, frutales, pasturas, como lo han hecho otros países que han hecho gestión de paisaje frente a este que está muy grave. Usted ha visto las noticias del hemisferio norte y siempre se replica, querido Juan Manuel y auditorio y auditora, se replica esas noticias en el hemisferio sur. Entonces ahí hay un tema relevante. Y finalmente, también vinculado al territorio, lo de las parcelaciones, porque aparte del problema de la delincuencia, ha visto el crimen ahí terrible de la persona en Curacaví, lo que pasó acá al lado de mi casa, acá yo vivo en Machalí, muy cerquita, ahí camino a Granero, pasó el asesinato de esta pareja de un guaso nuestro, del rodeo y su señora, la profesora, porque la parcelación individual, sin organización, sin cierre perimetral, sin espacios comunes, en que los municipios no saben quién vive, sin seguridad, eso no se tolera más. Y sin embargo, no pudimos avanzar en la Comisión de Agricultura de la Cámara, la dirige ahora Lorena Navellán, y ese otro tema que el presidente cuando se refirió a mí en el acto de salida y de entrada de la nueva ministra, refirió que eran tareas pendientes del sector que son relevantes. Muy bien, pues ministro, le queremos agradecer estos minutos de conversación esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, ministro. Gracias a usted, muy cariño a las y los auditores de Infinita, que estén muy bien. Muchas gracias, 8 de la mañana en punto.